¿Qué tal? Pues estamos aquí llevando a cabo o desarrollando lo que es el proyecto del doctorado en gestión educativa de SINADE, en el cual tenemos el gusto de contar con un invitado muy importante dentro de lo que es el ámbito académico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es el maestro Fernando Vargas Neri. Bienvenido, maestro. Gracias, Miguel. Bueno, pues en esta ocasión estamos aquí precisamente para hablar sobre lo que es el ámbito educativo, una sociedad del conocimiento. Y nos preguntaremos, ¿qué es una sociedad del conocimiento? Pues es aquella que está aplicada al ámbito o a la institución de educación. En México se puede entender como una forma de organización social en la que el saber, la información y el aprendizaje constante se vuelven el motor principal para mejorar la vida de las personas y el desarrollo de nuestro país. En este tipo de sociedad, las escuelas, universidades y centros educativos ya no se limitan solo a transmitir datos o hacer a los estudiantes memorizar, como lo hicimos nosotros en nuestras generaciones, pues solamente contenidos, sino más bien su función es ayudar a que las alumnas y los alumnos pues aprendan a pensar, a cuestionar, a investigar y a usar el conocimiento de manera práctica y responsable. El conocimiento se convierte en una herramienta viva que sirve para resolver problemas reales de la comunidad, del entorno social y del país. Y en el contexto mexicano, pues una sociedad del conocimiento implica que las instituciones educativas integren tecnologías, integren plataformas digitales, recursos multimedias, pero no solo el tener las computadoras, sino también involucrar pues aquello que va a mejorar la economía local, cuidando el medio ambiente o fortaleciendo la democracia. Pero bueno, pues yo no me quiero adelantar más con lo que es el tema, sin antes pues saber la gran opinión y lo que nos va a enriquecer en esta ocasión, que es precisamente las respuestas de nuestro invitado de honor. Pues bienvenido, maestro. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues cuando hablamos nosotros de lo que es la sociedad del conocimiento, pues suena algo que puede ser muy complicado de entender para algunas personas. Pero si lo tuviera que explicar en una plática casual, en una plática cotidiana, ¿qué sería una sociedad del conocimiento en el acervo que usted pues ha ido logrando a partir de tanto tiempo de estudio y de aplicarlo en la enseñanza? Bueno, antes de esto, pues que nos dijera precisamente a qué se dedica y qué materias son las que usted imparte. Ok, perfecto. Mira, yo tengo ya un tiempo dando materias relacionadas con negocios, específicamente con áreas de publicidad, mercadotecnia, promoción, administración, tanto de recurso humano como de recurso interno de las empresas, administrativamente hablando. Y bueno, en función de eso, pues ya tengo 8 años impartiendo clases en nivel universitario. Entonces, si complementando la pregunta sobre, en un término casual, de qué sería una sociedad del conocimiento, podría pensarlo como un trabajo de estructura en red, que viene mucho a la lógica de la postura que estoy haciendo hacia la tesis de doctorado, pero he explicado cómo funcionan tanto sociedades como las abejas o inclusive como las hormigas, que todos tienen un papel fundamental y básicamente, bueno, pensando en ese sentido, pues si todos fuésemos altos doctores en física, ¿quién se encargaría, por ejemplo, de hacer labores médicas o de hacer labores contables o legales? Es decir, todos tendríamos que tener un espacio y un lugar que podamos ocupar y que tenga un sentido para el desarrollo social específicamente. Es muy interesante entender entonces que cuando estamos hablando de lo que es un factor humano dentro del ámbito de la educación que está llevando a cabo usted, maestro, pues que se está percatando de cuál ha sido el modelo de educación que han venido teniendo aquellas personas que hoy día son contratadas y que entonces podemos ver que puede ser mejor si una sociedad de información como era anteriormente o como ha sido a lo que se pretende llegar, que es la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se vería, en sus palabras, una sociedad del conocimiento en la vida diaria? A ver, si me doy a entender un poco. ¿En qué se nota cuando una comunidad sí está viviendo una sociedad del conocimiento y no solo hablando? Ok, la pregunta es interesante, pero por ejemplo en un aula podríamos partir de quien forma y quien enseña,
ya no tiene una actitud netamente activa y el estudiante ya no tiene una actitud completamente pasiva en torno al conocimiento. Yo difundo información, el estudiante solamente captura y replica lo que le estamos diciendo, sino que por el contrario, por ejemplo, yo como formador tengo que considerar variables que anteriormente no eran o no formaban parte de la práctica docente. Por un decir, tenemos estudiantes que, por ejemplo, vienen de comunidades lejanas, otros que han tenido formaciones mucho más significativas a través de instituciones privadas. Entonces, esto, tratando de homologar el conocimiento, se vuelve un reto complejo, puesto que imaginar que a lo mejor ya la distancia, por ejemplo, del manejo de un segundo o un tercer idioma dentro de un aula, desarticula, aleja y acerca a unos u otros del conocimiento. Sumativamente hablando, por ejemplo, si el modelo cultural en el que han crecido no les ha permitido cuestionar, igual este modelo idiosincrático de familias tradicionales que tenemos, en donde lo que dicta papá o lo que dicta mamá o los abuelos es ley, los chicos han ido aprendiendo a lo largo de su historia de vida, en donde la autoridad, aunque no tenga una razón de peso, es autoridad y que por consecuencia él no puede criticar y por mucho menos cuestionar a un adulto o en este caso a una persona en el sentido autoritario. Ahora imagina yo tener que enseñarle a él no nada más a cuestionar en términos científicos, porque quien cuestiona no solamente cuestiona en un área de conocimiento, sino que tiene que cuestionar su realidad y el paradigma en donde circunscriben sus acciones. Qué complicado ha de ser para un chico que, imagina, lo pongo a cuestionar a lo mejor desde aspectos macroeconómicos, cómo funciona la economía a nivel global en México, pero él ve en su casa que a lo mejor pues su papá nada más él puede tomar coca y los demás tomamos agua porque pues el papá es el que trabaja y puede tomar refresco. Ese tipo de cuestiones en términos muy sencillos y pragmáticos, para mí en el día a día la sociedad del conocimiento tiene que adentrarse más allá que a la ciencia práctica, tiene que ir más hacia lo tácito, o sea, el diario vivir del individuo para poder, en consecuencia, si el individuo transforma sus contextos, probablemente podremos transformar a nivel macroeconómico o macroestructural entornos de aprendizaje. Qué interesante su punto de vista, maestro. Y más tomando en cuenta que entonces la sociedad del conocimiento va más allá, es una cultura de sociedad primero, una cultura de entendernos como comunidad para llevarlo entonces sí a las instituciones educativas. Y en esta cuestión es muy interesante y me resulta como muy en específico. Usted está dando pues unas clases en diferentes cátedras dentro de lo que es la Facultad de Comercio y Ciencias Administrativas, y aquí en San Luis Potosí en específico me gustaría saber qué oportunidades existen para fortalecer una sociedad del conocimiento y qué cosas se pueden aprovechar mejor dentro de lo que es su entorno, dentro de lo que es su contexto. Ok, bueno, visto muy a lo mejor administrativamente hablando, tendríamos que partir de dos aristas. Ahorita que estamos comenzando el año, por lo regular los seres humanos planteamos una serie de manifestaciones o poner el nombre a lo mejor derivativamente son objetivos. Pero hay quien tiene deseos, hay quien, y al no poder aterrizar un objetivo, no hay una claridad en el hacer. Entonces yo primero plantearía en esa dinámica cuál es el objetivo mismo del aprendizaje. Porque, por ejemplo, si tú planteas a algún estudiante por qué decidió estudiar lo que está estudiando, pensemos en el modelo de la universidad, pues alguien estudia medicina probablemente en un aspecto romántico para salvar una vida, pero sabe que detrás hay un blindaje económico bastante robusto que tal vez elimina la parte romántica y lo vuelve totalmente económico. Entonces, imaginar, por ejemplo, a qué va un estudiante a la primaria, a qué va a la secundaria, a qué va al bachillerato y posteriormente por qué va a la universidad. Parte de ello tiene que ver con los contextos a nivel económico. La universidad sí te permite transformar, pero no es un modelo literal. De la universidad tú no sacas dinero, sacas ideas. Y entonces, en el segundo aspecto, que tiene que ver con el recurso principal y activo. El recurso principal, pienso yo, en una sociedad del conocimiento es el mismo conocimiento. Entonces, si el conocimiento se gesta dentro del aula, si al estudiante lo enseñas a cuestionar más allá de lo que él conoce, muchos les digo yo a los chicos cuando llevamos clase, que así como Dante le decía a Dante entrando al infierno que abandone aquí toda esperanza, pues es lo mismo. O sea, si tú quieres aprender, tienes que abandonar lo que sabes, desmitificando lo que sabes para poder aprender. Que a veces se vuelve más complicado desaprender que aprender. Y en ocasiones no podemos adquirir conocimiento nuevo en este enfoque de sociedades del conocimiento. Ahora imagina, sumativamente hablando, toda la industria. El objetivo es muy claro. O sea, si las empresas son responsables socialmente es porque las han obligado a una política pública. Si son responsables con el medio ambiente es porque son obligadas a por
Entonces, si entendemos que la industria lo que busca solamente es un beneficio económico, pero si a lo mejor entendemos que las comunidades tal vez ni siquiera tienen claro qué es lo que están buscando, digo, y esto tendría que ver con una lectura de contexto claro de, por ejemplo, San Luis es un valle semidesértico, es un lugar que es muy fructífero para la siembra, para la agricultura, para la ganadería, y al final del día, en este desarrollo como metrópoli, una ciudad un poquito más grande, hay como una forma de alejarse tal vez del beneficio social y buscamos mucho el beneficio individual. Que entonces eso, la sociedad del conocimiento tiene que ver con todos los actores en un modelo de comunidad, pero si te fijas, pues las personas centramos en el objetivo, que era la primera idea, con el recurso que es el conocimiento para el beneficio individual, no para el beneficio de todo el colectivo. Es muy interesante el punto de vista que nos está planteando, maestro, y desde el punto de vista que dice, el conocimiento es un patrimonio y nuestro patrimonio más importante. Entonces, cambiar esa perspectiva, pues no es tarea fácil. Y me llama mucho la atención el perfil que tiene usted. ¿Por qué? Porque usted es un maestro muy joven. En el caso, bueno, de un servidor y de otra generación, entender la sociedad del conocimiento cuando venimos de un conocimiento que se transmite de manera vertical, totalmente, pues, y cuesta trabajo. Además de que cuesta trabajo, pues también nos hace tener una ceguera de qué es lo que se tiene que llevar a cabo para obtenerlo. Mi pregunta sería para usted, maestro, ¿qué acciones concretas, ya sea pequeñas, medianas o grandes, se pueden hacer desde la universidad o incluso desde la casa para avanzar a una sociedad del conocimiento? La pregunta es compleja. Mira, sería buscar el santo grial específicamente, o sea, buscar aquello que no hay, pero pensaría yo mucho, un reto para el académico específicamente es poder hacer que el estudiante piense. ¿Sale? Derivado de la pandemia, por ejemplo, todos nos fuimos a pandemia y tuvimos que migrar la forma en cómo enseñábamos y parecería, no sé, a expensas de tu experiencia y lo que hayas visto, pero se volvió como si yo tuviera que ser más un entretenedor que un formador. O sea, era más la habilidad para poderle poner al chico un Kahoot, era más la habilidad para que el chico pudiera tener una recompensa porque le ponía soniditos y monitos y movimientos a la cámara cuando le explicaba, o inclusive yo ya tener que armar guiones para que fuera la clase más un podcast que quisieran escuchar que realmente una clase. O sea, pienso yo que la mejor cátedra, y en este sentido de una acción concreta, es llevar a la persona al cuestionamiento. Y el cuestionamiento tiene que tener dos formatos. Uno, tiempo de ocio. Si las personas no tenemos tiempo de ocio, no podemos pensar, crear conocimiento, tal cual. O sea, en este sentido, un planteamiento doctoral tiene que ver donde radica la brecha de conocimiento y tú vas a saltar un poquito el vacío para desarrollar este conocimiento, lo que actualmente no hay. Pero para eso necesita tiempo de ocio, que tú puedas plantear preguntas que a veces son muy incómodas, que a veces no queremos responder porque van a atender directamente a lo que soy y a lo que soy en comunidad. Hay un elemento de neurociencia que dice específicamente, Martel no lo mencionaba, donde para mí es más fácil reconocer que pude haberme equivocado a que me equivoqué. O sea, a las personas nos es más complicado deshacernos de lo que ya tenemos que adquirir cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, imaginar una sociedad de conocimiento que no puede decir, por ejemplo, que el pasado se agradece el conocimiento que hubo, pero tal vez probablemente ya no es funcional a día de hoy, pero no nos podemos desarrollar. Entonces, de ahí es donde a veces la cultura pues juega un papel crucial. Concretamente, ¿qué te diría? Plantear dudas, plantear preguntas, cuestionarnos y permitirnos cuestionar. Qué interesante resulta entonces lo que usted nos está aportando. Y aquí me gustaría hacerle de verdad la pregunta, pidiéndole que me respondiera con esta franqueza que lo ha hecho y que de verdad tanto ha enriquecido a estos momentos. En realidad, ¿habrá beneficios o qué beneficios trae para la comunidad vivir en una sociedad del conocimiento? A ver, vamos a tomarlo por ejemplo en temas de desarrollo de empleo o de calidad de vida. Uy. Es que es complicado. Ya ves que en la pregunta anterior te mencionaba sobre el objetivo. ¿Saber para qué? Porque si mi premisa es saber para ganar dinero, no estábamos hablando de una sociedad de conocimiento, estamos hablando de una sociedad económica. Entonces, probablemente la persona que vaya a aprender se limitará a aprender todo aquello que le permita poder gestionar a nivel económico. O sea, tal cual, hoy día ya hay instituciones que ofrecen licenciaturas centradas en ser TikToker,
porque tal vez el chico entiende que no tengo que estudiar, no tengo que saber, solamente tengo que aprender a persuadir a un mercado que atienda a lo que hago, no importa que yo no sepa nada. Lo que importa es que lo que estoy haciendo genere una cantidad de seguidores para que yo sea atractivo para las marcas y que eso me genere economía. Y entonces, si te fijas, el conocimiento queda superpuesto. De hecho, de ahí, por ejemplo, de la distancia entre una ciencia y una pseudociencia. O sea, la pseudociencia al final de cuentas parte de una conclusión y va a encargarse de hacer las variables que validen esa conclusión. Y la ciencia misma, ¿no? La ciencia al contrario. Partimos de hipótesis, se hace el desarrollo de variables y ¿a qué vamos a concluir? No sabemos. El conocimiento nos lleva a lugares a veces que son incómodos. Entonces, por consecuencia, imagina una sociedad en donde buscamos que sea de conocimiento, pero nos damos cuenta que el conocimiento tal vez no premia en el modelo el objetivo que todos estamos buscando, que es dinero. Yo estudio para dinero, yo me formo para obtener una mejor condición de vida. Entonces, a lo mejor el bienestar o a lo mejor esta idea de el yo saber no parte de, por ejemplo, si tú piensas que es el éxito probablemente en la sociedad actual contemporánea es tener dinero. ¿A qué nivel? No sabemos, pero es tener dinero. Y probablemente yo a los chicos siempre les comparto, para mí el éxito parte de estar un domingo sentado haciendo lo que yo quiera sin quejarme que mañana es lunes. Porque a veces esa es la parte del castigo humano, es como el mito de Sísifo de Camus, que nos dice que al otro día o al lunes siguiente volvemos a trabajar, pero no vuelves a trabajar con un gusto. Pienso que de ahí a lo mejor podría estar como esta venta de idea de que te dediques a algo que te guste, o sea, en el sentido de que no lo hagas por dinero. Pensaría que a lo mejor la educación tendría que tener un principal objetivo. El dinero debe ser una consecuencia de nuestro trabajo, pero no debe de ser el origen de la búsqueda del conocimiento, debe de ser una consecuencia. Qué excelente lo que acabamos de escuchar, maestro. Y pues aquí lo que le ha tocado a usted pues es estar educándose en una sociedad de información, ¿verdad? Y hoy día pues está usted en una universidad que está en una búsqueda constante de llevar a cabo una sociedad del conocimiento. Me encantaría saber su opinión, vuelvo a su entorno, a su contexto, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que funcionaría mejor dentro de su criterio? Una sociedad de información, una sociedad del conocimiento, y que cómo podemos llegar a lo que usted nos esté ofreciendo como respuesta. Ok, bueno, la sociedad del conocimiento contra la información, la sociedad de la información para mí, una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, ahora que tenemos la inteligencia artificial y que podríamos desde un aspecto cultural verla en elementos negativos, ¿no? La inteligencia artificial es mala, por juzgarla moralmente. Pienso que el conocimiento llegó a un punto en el que desarrollamos tanto que es abrumador. Si te metes a una base de datos de metabuscadores, de un cielo, por poner algo muy sencillo, vas a tener infinidad de artículos que puedes leer, pero llega un punto en el que no te vas a dar abasto para aprender y aprender y aprender. Es decir, la información ya ahí está. Internet nos dio esa posibilidad, hay mucha información. La cuestión está en dar sentido, dotar de sentido, que es algo que la IA hoy día no puede hacer. Y no lo va a poder hacer, dotar de sentido pragmático el conocimiento que ahí se tiene. Entonces, tenemos mucha información, ya brincamos, es una sociedad ahora del conocimiento. A lo mejor, no sé, yo podría diferir en torno al conocimiento, porque otra vez conocimiento, ¿para qué? Yo pensaría que la sociedad, una vez que tengamos esta dinámica de conocimiento, podríamos migrar ya a una sociedad más crítica, o una sociedad crítica específicamente, en donde la toma de decisiones no esté supeditada por intereses individuales, y sino que se construya hacia intereses mucho más sociales o de comunidad. Maestro, pues nos encantaría continuar con esta entrevista que tanto nos está dando. Le agradezco muchísimo el que nos haya permitido compartir su patrimonio en conocimiento, y pues agradecer a aquellos que nos vayan a estar viendo y escuchando, y entendernos entonces que no estamos solos, somos una comunidad, vivimos en comunidad, somos una sociedad en la que todos aprendemos, todos interactuamos y todos somos parte de algo que nos lleva a tener un sentido, una meta social. Muchas gracias.